Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que viene siendo la unidad 2, la sesión número 1 de la materia de biología 2, ¿de acuerdo? En la unidad pasada estuvimos checando algunas generalidades de lo que venía siendo el ADN este, y de qué importancia tenía en la célula este, como una cuestión que tenía que ver en el ciclo celular, que tenía que ver en la reproducción de la célula, ¿verdad? Y veíamos algunos organismos que se podían multiplicar su ADN por vía sexual o otros que lo hacían por vía sexual, unos asexual y otros sexual. La sexualidad solamente requería de un solo individuo para multiplicar su ADN y sus hijos serían idénticos, y la sexualidad necesita de dos individuos y sus hijos son una fusión entre el primero, entre los padres, ¿verdad? Lo cual los hace diferentes a cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, ok, bueno, continuando un poquito con este tema, entramos a la unidad temática número 2, donde nos adentraremos en la cuestión del ADN y el ARN, ¿de acuerdo? Bueno, primero tenemos aquí que establecer una cuestión. Tenemos que establecer cuál es la relación entre los genes y las proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos dice, el cuerpo humano es una cadena química, una caldera, perdón, química, que convierte moléculas contenidas en los alimentos en moléculas que el organismo requiere. Eso alguna vez lo vimos cuando vimos bioquímica. Decíamos que nosotros somos lo que comemos, es decir, nosotros comemos ciertas proteínas, carbohidratos y lípidos que a final de cuentas se van a convertir en nuestros tejidos, ¿de acuerdo? Bueno, pero aquí estamos hablando de genes, dice, los aminoácidos. Sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos, ¿sí? Dice, los aminoácidos fenilalanina y tirosina son un ejemplo de ellos, de esta relación. El organismo los utiliza como bloques de construcción para proteínas corporales y funciones celulares, es decir, lo mismo que les dije sobre los alimentos, ¿verdad? Pero aquí en este caso las células van formando a través de aminoácidos y de proteínas, van formando poco a poco tejidos para una función específica del cuerpo, ¿sale? Bueno, eh, todas estas sustancias químicas son aceleradas o catalizadas por diversas enzimas. Si una está defectuosa, puede causar diversos factores o efectos genéticos, ¿sí? A eso le llamamos mutación. Un ejemplo de ellas es el albinismo, ¿sí? Es una mutación que a final de cuentas se da en el aminoácido tirosina, en donde esta se convierte en melanina, pero si hay un defecto, este aminoácido no produce la melanina y por lo tanto no hay color, ¿sí? Sabemos que los albinos son las personas que las vemos muy güeras, ¿verdad? Muy blancas de su piel y también canosas totalmente. Entonces, no quiere decir que ese sea su color blanco, no, sino que tienen ausencia de color, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es? Es por un factor genético donde no se produjeron las proteínas para poderles dar color, ¿de acuerdo? Por eso esta es la conexión entre genes y proteínas. Ok, dice, la síntesis proteica de las células eucariotas se da en los ribosomas. Después veremos un poquito de qué se tratan esas estructuras genéticas. Esos ribosomas están dentro de la célula en el citoplasma. Bueno, el ADN no dirige directamente la síntesis proteica, ¿sí? Para que el ADN da las instrucciones para que se hagan bien las proteínas, pero hay una molécula intermediaria que se llama ARN, ¿de acuerdo? El cual lleva el material genético desde los ribosomas hasta el núcleo. Bueno, entonces aquí nos dice que las proteínas, quien da la orden para que se haga es el ADN.
Y una molécula intermediaria es el ARN, que yo siempre les digo a alumnos pasados y ahora a ustedes, que el ARN prácticamente es el mandadero del ADN, ¿sí? Es su achichincle, por así decirlo, ¿sí? Y le lleva el material genético, le lleva el material genético a los ribosomas, que son los que van a hacer la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Son los que las van a fabricar. Entonces aquí, en esta diapositiva, vemos tres elementos. Uno, ADN, el que manda; dos, ARN, el que lleva; y tres, el que fabrica ribosomas, ¿de acuerdo? Después veremos esa relación. Bueno, pero primero que nada, vamos con el ADN. Todos estos tres elementos que identificamos los vamos a ir explicando: el ADN, ARN y ribosomas. Pero primero vamos a explicar qué sucede con el ADN. Cada uno de ellos tiene ciertos fenómenos que van a suceder. Lo primero es replicaciones como reproducción del ADN, ¿de acuerdo? O duplicación, ¿sí? Bueno, dice, también le podemos llamar autoduplicación, e implica una síntesis. Recuerden que síntesis en biología quiere decir fabricar, ¿sí? Eh, Implica una síntesis del ADN a partir del material genético, y se genera la síntesis de otra molécula de cromátide cromosoma. Si recuerdan, nosotros estuvimos viendo que era una cromátide, que es una patita de los cromosomas, ¿verdad? Las cromosomas son las X completas, ¿verdad? Y una patita se llama cromátide. Quiere decir que se va fabricando un nuevo ADN desde una patita hasta formar una X completa, ¿sí? Y aquí vemos más o menos qué es lo que sucede. Esta es una cadena de ADN completa, ¿verdad? Que se va a abrir por medio de unos fenómenos que vamos a hablar más adelante. Se va a abrir, y una vez que se abra, se van a hacer dos cadenas. Una cadena que va por acá arriba y una cadena que va por acá abajo. Por eso se duplica. Es decir, de una se forman dos. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Seguimos. Estaba viendo que se estaba grabando. Ok. Bueno, existen tres pasos fundamentales para la replicación o autoduplicación del ADN. Primero, las dos cadenas de ADN de la doble hélice de un cromosoma se tienen que desenrollar y separar, lo que vimos ahí. Es una doble cadena, como vemos. Ya sabemos de qué está hecha, que está hecha de las bases nitrogenadas, el radical fosfórico y el azúcar. Bueno, hace que las bases nitrogenadas se separen, si se fijan, ¿sí? Ok, se separan, se desarrollan y se separan. Paso número 2, cada cadena original se utiliza como un molde para la formación de una cadena hija complementaria de ADN. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Que se va a formar el mismo orden que ya se tenía en la original. Recuerden, aquí debe ser una timina y una adenina, y una citosina y una guanina, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí se queda la timina, citosina, adenina, etcétera, se quedan las mismas, y por lo tanto se quedan las mismas complementarias. Por lo tanto, una vez que se complemente con esta azul que vemos, va a ser la misma información genética, ¿de acuerdo? Va a ser la misma, porque al final de cuentas recuerden que el código genético es cuando se unen las bases, cuando están pareadas, ¿verdad? Ok, seguimos. Paso número 3. Cada cadena de ADN es original. Vean, hay una cadena original y tiene una cadena hija, ¿sí? Que es complementaria. ¿Sí? Se unen en una doble hélice, mientras que la otra cadena original y su cadena hija complementaria se unen a una segunda hélice doble. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Esta es la original, negra con gris, si se fijan, ¿sí? Esta negra es original, y vean cómo tiene su información: adenina, citosina, timina, guanina, etcétera, ¿sí? Y se va a complementar con otra, que en este caso es blanca, quiere decir que es una cadena hija. Luego está esta otra gris, que también es original, porque estos son las originales, estas dos, y se va a complementar con otra blanca, ¿sí? Teniendo la misma información genética. Miren, TA, TA, GC, GC, AT, AT, ¿sí? CG, CG, todos es la misma.
¿De acuerdo? Bueno, a esta, cuando se abre la cadena, se le llama horquilla de replicación, así se le llama, ¿sí? Este, se abre por los elementos que vamos a ver a continuación. Bueno, debido a que cada hélice conserva la información de la lectura de la cadena original, recibe el nombre de replicación conservadora. Es decir, miren, aunque esta es la información y aunque se abrió, es la misma información que se va a quedar aquí y acá. Es la misma información, ¿de acuerdo? Por eso se llama que es conservadora, ¿sí? Bueno, el apareamiento de bases y las correlaciones producen una replicación casi sin errores, es decir, es muy difícil que haya un error, pero cuando hay un error hay mutaciones como por ejemplo la del albinismo que hablamos hace rato. Hay otras más que veremos más adelante. Bueno, descubrir la estructura del ADN y de cómo duplicarla es el primer paso. Aquí vemos, esta es la molécula madre o la molécula padre o la original, que es negra, las moléculas hijas, ¿sí? Y otras moléculas nietas y así sucesivamente. Pero es la misma información, nada más que esta es la original. Ok, seguimos. Entonces se llama ORI o horquilla de replicación, donde comienza a abrirse, ¿de acuerdo? Aquí bueno, se llama ORI de origen o horquilla de replicación. Ok, bueno, quien abre, eh, quien abre precisamente esa cadena no se abre sola, se abre gracias a una enzima que se llama helicasa. Helicasa abre la cadena de ADN, dice, la cual recorre la hélice desenrollando las hebras de ADN a medida que avanza. Es decir, es, eh, es como una nube que se acerca al ADN, pero cuando se acerca la va desenrollando, ¿de acuerdo? Y una vez que están separadas, hay unas proteínas que se llaman SSB, o también llamadas proteínas desestabilizadoras, que evitan que se vuelvan a volver a juntar, ¿sí? Ok, actúa como un desestabilizador para que no se vuelvan a unir. Aquí vemos, abre la horquilla de replicación, este es el ORI, y las proteínas SSB mantienen abierto la cadena. Ok. La replicación dice que es bidireccional, dice que es de 5' a 3', ¿de acuerdo? Es nada más una dirección que se da para saber hacia dónde va el punto hacia donde se abre, ¿de acuerdo? Y se da en una fracción de tiempo mínima. Bueno, para que se dé efecto esta replicación es necesario que exista el ion magnesio, ya que actúa como un imán para jalar las cadenas y separarlas. Es decir, junto con las proteínas SSB, también el ion magnesio ayuda a separar la cadena, ¿sí? La cadena recientemente confeccionada sale de la escena dándose la replicación. Ok, aquí lo vemos, pero lo vemos como de una manera un poquito más a nivel químico, ¿verdad? Aquí están las bases nitrogenadas que están pareadas, ¿sí? Y de repente se abren y ya no pueden estar pareadas. Bueno, una cosa, nada más para que quede claro. ¿De dónde sale la otra cadena complementaria para volver a formar la doble hélice? Porque están de acuerdo conmigo que esta es una doble hélice, pero queda una hélice sencilla y otra hélice sencilla. ¿Cómo se dan las otras dos segundas hélices? Bueno, pues en el núcleo andan nadando pedazos de ADN. Bueno, más bien en el núcleo están nadando pedazos de ADN constantemente, que se llaman fragmentos de Okazaki. Entonces, al ver abierto esto, los, esos fragmentos andan buscando unirse. Y entonces, como ya están despareadas las bases nitrogenadas, pues llega uno que se complementa, pum, y se pega. Y entonces se va haciendo, duplicando la cadena. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ahora platiquemos un poquito del ARN. Hemos hablado mucho del ADN en clases pasadas, pero del ARN poco. El ARN tiene un azúcar que se llama ribosa, el ARN una desoxirribosa.
Sus características es ser una cadena sencilla, miren, esta es una desoxirribosa, ¿verdad? Esta es una ribosa, pero esta es doble porque es el ADN y esta es sencilla porque es el ARN, ¿de acuerdo? Dice, no se unen entre sí las bases, es decir, no se parean, no tiene con quién parearse, ¿por qué? Porque con quien se va a parear a final de cuentas el ARN va a ser con el ADN, ¿sí? Por eso estas son sencillas sin aparearse. Y ustedes ya saben que la timina que tiene el ADN es reemplazada por una base nitrogenada que solamente tiene el ARN que se llama uracilo. Ok, el ARN tiene adenina, tiene uracilo, tiene citosina y tiene guanina. ¿De acuerdo? Ok. El ARN tiene hay tres tipos de ARN, o se clasifican tres. Uno que es mensajero, ahorita vamos a ver qué mensaje lleva. Uno que es de transferencia y otro que es el ribosomal. Ya vimos nosotros en las primeras diapositivas que en el ribosoma es donde se hacen las proteínas, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Dicho eso, entonces, ¿cómo se expresan los genes? ¿A qué se refiere eso? A cómo se ven las características